El argentino recibió como cualquier otro pasajero. Eh, ¿Qué pasa? Que está todo este tema político, este tema más o menos como prejuicioso, que existe, es una realidad, pero tampoco es que apenas arriben, ¿cierto?, los miren mal o los maltraten, para nada. Solamente les piden un poquito de respeto, entendiendo que el año 82, ¿cierto?, hubo un conflicto bélico y que para el isleño de repente es un tema muy sensible. Yo siempre coloco un ejemplo sin tratar de pasar a nadie a llevar, pero siempre digo, la guerra no fue en Buenos Aires, tampoco fue en Inglaterra, en Londres, fue en la isla. Y hay una generación que aún vive, ¿cierto?, que fue parte y partícipe de esta guerra como civil, en el cual se dio entre medio de dos naciones enfrentándose. Entonces, bajo ese concepto yo creo que hay que trabajar en el sentido de explicarle a la gente que va a visitar la isla y decir, mira, ojo, que allá se vive mucho más sensible el tema. Pero en general no, la recepción es bastante buena. Es más, yo me dedico justamente a todo lo que es traslado en la isla hace años y me ha tocado armar excursión y traslados con contingentes de pasajeros argentinos y británicos al mismo tiempo. Y la verdad que la conveniencia es grata y enriquecedora, muy enriquecedora. ¿Has visto alguna evolución en estos últimos años, en estos últimos 8 años que has vivido allí? ¿Alguna apertura desde el isleño hacia los contingentes que van llegando? Sí, efectivamente, y soy bien responsable en decir esto y afirmarlo, justamente. Con el pasar del tiempo la gente está entendiendo más de que el familiar que tiene un caído, ¿cierto? Perdón, el pasajero que llega para allá y que tiene un familiar que cayó en combate, tiene todo el derecho a ir a visitar, a rendir honores. Y te repito, para el británico lo mismo. Y sí, yo te diría que el isleño está más abierto a esto. Te repito lo de delante, siempre y cuando la gente vaya con un respeto al lugar, digamos. En la isla hay muchos museos al aire libre. Cuando digo museo al aire libre me refiero a que hay vestigios de guerra, municiones de guerra, etcétera, y no vas a ver jamás un graffiti, algo que esté rayado, para nada. El isleño es muy respetuoso con eso y llama bastante la atención. Yo vengo de un país que es Chile, donde lamentablemente nuestra cultura es totalmente diferente, opuesta a eso, así que positivamente llama mucho la atención. Me gustaría preguntarte qué es para vos las Islas Malvinas, corriéndonos del conflicto bélico. Si me tenés que describir qué es Islas Malvinas. Mira, ¿cómo te lo resumo? Es un archipiélago eh, que tiene una ubicación estratégica relevante, relevante. Es la entrada a la Antártica, tiene recursos por los cuales hoy día muchas naciones están en guerra, eh, un lugar que está en crecimiento y un lugar donde hoy día lo respalda una nación fuerte que está dispuesta a invertir e inyectarle recursos para mantenerla ahí. Las islas, acá se conoce mucho a ambas islas, la isla este y la oeste, digamos, pero en realidad el archipiélago tiene 774 islas, de las cuales 439 tienen nombre, y tiene una sola ciudad, un solo pueblo, que es Puerto Stanley, o Puerto Argentino. Allí en el pueblo hoy día conviven unos 2.600 habitantes, 2.500, y a eso hay que sumarle, ¿cierto?, el contingente militar, que son más de 2.000, que están en el aeropuerto internacional, se llama Mount Pleasant, que está a unos 45 minutos en ruta, que lo separa con el pueblo. Nacionalidades, son más de 30 nacionalidades viviendo en ese pueblo. Sudamericanos, estamos hablando de comunidad chilena, uruguayos, paraguayos, colombianos, argentinos, dije chilenos creo. Después tienes rusos, polacos, franceses, alemanes, santalenos, etcétera. La convivencia es muy grata. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente que llega a vivir a una isla como esa, tan lejana, por lo general se cumple hay una regla general que es que la gente va a laburar, a trabajar. Yo como sudamericano encontré una estabilidad laboral muy importante en relación a lo que tenía en Chile. En Chile yo soy ingeniero en transporte marítimo y ejercí en Chile mi profesión, pero el sistema de mi país no me permitía avanzar o surgir como yo quería. Y en la isla encontré un lugar en el cual podía, sin siquiera ejercer lo mío, en algo mucho más sencillo de repente, pero sí pude sacar adelante a mi familia, hacer mis cosas, comprar mi casa, cosas que en Chile hubiese sido muy difícil. La convivencia en general es muy buena, la gente entiende que uno va a un lugar que no es nuestro, la isla no es nuestra, uno puede tener los papeles después, mi hijo nació ahí, pero yo soy inmigrante, pero te respetan mucho, te dejan trabajar, te dejan avanzar
siempre y cuando tú siempre mantengas esa línea de respeto. ¿De la experiencia podemos pensar, desde tu experiencia, en una isla Malvinas integrada a Sudamérica en un futuro no muy lejano? La pregunta que me haces, la verdad, es una pregunta que está en mente siempre. Es muy difícil responderte, o sea, si tú me preguntas si me gustaría, sí, te diría de todas maneras. Sería un beneficio mutuo. La isla piensa que todas las cosas que se importan son desde Inglaterra, muy lejano. Las frutas, verduras van desde Chile vía aérea todos los días sábados, por ende un flete internacional. Ya en Punta Arenas la fruta es cara y la traen de Punta Arenas y es muy caro todo. Sería lindo el día de mañana poder ver una comunicación, un diálogo, una conexión más directa, como lo hubo en los años 70. Hay mucha gente que desconoce la historia del gobernador Campos, quien fue gobernador de la provincia de Tierra del Fuego en los años 70, que fue un tipo que fue visionario y dijo, mira, yo quiero que haya una conectividad real con el continente y las islas, y lo logró. Operaba la aerolínea del Estado, hacía los vuelos, estuvo la YPF, el isleño terminaba secundaria en Bariloche, en Córdoba, en Buenos Aires, y todo eso se cortó después del conflicto del 82. Fue retroceder muchos pasos en cuanto a ese tipo de comunicación que había. Y es muy difícil que vuelva a suceder en estos próximos años. Es una realidad y es lamentable. Sería lindo. Si es que va a suceder o no, es difícil saberlo. Es muy difícil. Lamentablemente nosotros somos ciudadanos comunes y corrientes, que tenemos que seguir trabajando todos los días, pagar nuestras cuentas, y los poderosos son los que deciden este tipo de cosas. Nosotros la verdad que mucho no podemos hacer, más que darle a conocer a la gente, ¿cierto?, que fue el propósito de esta charla.